Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido dentro de ti un vacío extraño, como si hubiera habitaciones cerradas en tu alma que todavía no conoces? Santa Teresa de Ávila decía que el alma humana es como un castillo de diamante, tan hermoso y tan brillante que ni el sol más luminoso se le puede comparar. Pero la mayoría de nosotros vivimos apenas en la entrada, sin atrevernos a cruzar más allá de la primera puerta. En ese castillo interior hay muchas moradas, muchas habitaciones, y en lo más profundo, en el centro, habita el mismo Dios. Imagínate eso, el creador del universo esperando dentro de ti, deseando encontrarse contigo cara a cara. Y sin embargo, ¿cuántas veces preferimos quedarnos fuera, distraídos con el ruido del mundo, sin descubrir los tesoros infinitos que tenemos dentro? Santa Teresa no hablaba de teorías bonitas, hablaba de experiencia. Ella recorrió esas moradas, atravesó oscuridades, luchó contra tentaciones y alcanzó la unión con Dios. Y lo que descubrió no se lo guardó para ella, lo dejó escrito como un mapa para ti y para mí. Hoy, en este camino de oración, vas a descubrir junto conmigo 7 claves ocultas que Santa Teresa revela para entrar en esas moradas del alma y vencer la oscuridad espiritual que tantas veces nos atrapa. Quédate hasta el final, porque la 7ª clave es la más poderosa, y puede cambiar para siempre tu manera de orar y de vivir tu fe. Hermano, hermana, abre tu corazón, porque lo que vamos a descubrir juntos no es solo historia, es un llamado personal de Dios a tu vida. ¿Estás listo para entrar al castillo interior? Imagina por un momento que te acercas a ese castillo del que hablaba Santa Teresa. La puerta está frente a ti, pero no se abre. Tiene un candado, y ese candado se llama egoísmo. Mientras el alma está llena de sí misma, de sus caprichos, de sus preocupaciones y de sus juicios, no hay espacio para que Dios reine en su interior. Santa Teresa nos dice con toda claridad que el primer paso para entrar en las moradas del alma es olvidarse de sí mismo. Y aquí no se trata de despreciarte, de pensar que no vales nada. No. Se trata de dejar de mirarte constantemente al espejo de tu propio yo y empezar a mirar hacia Dios. Ella misma, en sus escritos, confesaba que durante años estuvo demasiado pendiente de sí, de lo que pensaban de ella, de sus propias miserias, de sus sentimientos. Y esa mirada excesiva hacia adentro la llenaba de inquietud. Solo cuando empezó a olvidarse de sí y a poner toda su atención en Cristo, sintió la libertad de caminar hacia adelante. Recuerda sus palabras: la humildad es andar en verdad. Y la verdad más grande es esta: sin Dios no somos nada, pero con Él lo podemos todo. Hermano, hermana, pregúntate, ¿en tu oración hablas más de tus problemas que de la grandeza de Dios? ¿Estás más ocupado en contar tus quejas que en dejarte transformar por su amor? Si es así, estás todavía en la puerta, con el candado cerrado. El olvido de sí mismo es como darle a Dios las llaves. Es decirle: Señor, no quiero que mi oración sea un monólogo interminable sobre mí, quiero escucharte a ti. Quiero que tú seas el centro. Cuando das ese paso, el candado del egoísmo se rompe y la primera puerta del castillo interior se abre. Y al cruzarla, descubres algo que cambia todo, que no eres el centro del universo, que tu alma no existe para girar en torno a tus problemas, sino para girar en torno a Dios. Imagina la diferencia. Un alma centrada en sí misma se desgasta, se preocupa, se ahoga en sus propios pensamientos. Un alma que se olvida de sí se abre como una ventana, y la luz de Dios entra con fuerza. Santa Teresa veía este primer paso como una liberación. Porque mientras el yo gobierna, hay cadenas, pero cuando Dios ocupa el lugar central, el alma empieza a volar. Hermano, hermana, atrévete hoy a dar ese primer paso. Suelta un poco de ti y abre espacio para Dios. Porque el alma que aprende a olvidarse de sí misma comienza a entrar, de verdad, en el misterio luminoso de las moradas divinas. Santa Teresa era clara: sin humildad no hay castillo que se mantenga en pie. Podrás tener oración, penitencia, incluso experiencias místicas, pero si no hay humildad, todo se derrumba como un edificio sin cimientos. Ella misma lo aprendió con lágrimas. Durante sus primeros años de vida religiosa, se esforzaba en ser reconocida como buena monja, buscaba agradar, se dejaba llevar por lo que otros pensaban de ella. Y fue ahí cuando descubrió que la verdadera raíz de la santidad no es el aplauso humano, sino la humildad profunda delante de Dios. La humildad, decía Teresa,
No es andar con la cabeza baja aparentando pequeñez. No es decir no valgo nada para que otros te digan lo contrario. La humildad es andar en verdad, reconocer tus debilidades, tus caídas, tus heridas, pero también reconocer que eres infinitamente amado por Dios y que todo lo bueno que tienes proviene de Él. Imagínate por un momento un alma orgullosa que toca a la puerta del castillo interior. Cree que ya lo sabe todo, que no necesita maestros, que sus oraciones son suficientes. Esa alma nunca entra. Se queda fuera, convencida de que ya llegó, cuando en realidad apenas ha dado el primer paso. En cambio, un alma humilde avanza aunque no se dé cuenta. Porque la humildad atrae la gracia como un imán. Santa Teresa decía que Dios se derrama con más fuerza en quien se reconoce pequeño, porque en ese espacio vacío Él puede reinar. Hermano, hermana, ¿te has preguntado si en tu oración buscas más quedar bien con Dios que abrirle tu miseria? ¿Le muestras solo tu lado bonito o también te atreves a presentarle tus caídas, tus pecados, tus sombras? La humildad es como poner los cimientos en roca firme. Con ella, el castillo interior resiste tormentas, pruebas, sequedades y ataques del maligno. Sin ella, el alma se desmorona con el primer viento. Recuerda siempre esto: cuando te arrodillas en humildad, Dios te levanta en gloria. Santa Teresa lo vivió en carne propia, y por eso repetía sin cansarse: humildad y más humildad, en esto se gana la victoria. Hermano, hermana, si quieres avanzar hacia las segundas moradas del alma, comienza hoy mismo a ejercitar la humildad. No es un gesto externo, es una actitud del corazón, reconocer que todo lo que eres y tienes proviene de Dios. Y cuando te coloques así, como niño pequeño delante del Padre, verás que las puertas del castillo se abren de par en par. Santa Teresa no tenía miedo de hablar con dureza cuando se trataba de la oración. Ella decía: quien deja la oración, no necesita demonio que lo empuje al infierno, él mismo se lleva allí. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de la fuerza de esas palabras? La oración no es un lujo opcional, es la cuerda que nos sostiene unidos a Dios. Cuando la cortamos, caemos en el vacío. Santa Teresa lo sabía por experiencia. Durante muchos años vivió lo que ella llamaba la sequedad espiritual. Oraba, pero no sentía nada. No había consuelos, no había luces, no había fervor. Todo le parecía desierto. Y aún así, no abandonó. Perseveró. Día tras día, a veces con lágrimas, otras con cansancio, se mantenía fiel. Ella misma confesaba que muchas veces se sentía tentada a dejarlo, que le parecía estar perdiendo el tiempo. Pero dentro de su corazón ardía una certeza: si no oraba, se perdía a sí misma. Y fue esa fidelidad la que abrió paso a experiencias profundas de unión con Dios que hoy conocemos en sus escritos. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces empiezas a orar con entusiasmo y luego lo dejas porque no ves resultados inmediatos? Queremos sentir paz, luz, emoción, y si no llegan, abandonamos. Pero la oración no es magia instantánea, es semilla. Una semilla que se riega todos los días, aunque no veas brotar nada, hasta que un día germina en un árbol inmenso. Santa Teresa usaba la imagen del jardín. Decía que al principio el alma es como un huerto seco, lleno de tierra dura. Para regarlo hay que sacar agua con esfuerzo, con cubos, casi a mano. Cansa, duele, parece inútil. Pero si perseveras, Dios mismo envía la lluvia de su gracia, y el huerto florece solo. Hermano, hermana, no abandones la oración porque te parezca seca. Cada minuto de fidelidad es una gota que va llenando el cántaro. Y llegará el día en que ese cántaro rebose de consuelo, de luz, de unión con Dios. Perseverar en la oración es la tercera clave para entrar en las moradas del alma. Porque quien se mantiene, aunque sea arrastrándose, aunque sea en silencio, aunque no sienta nada, ese entra. Y una vez que entras, descubres que la oscuridad empieza a retroceder, porque la perseverancia es una victoria contra el enemigo que quiere verte cansado y derrotado. Hermano, hermana, si hoy sientes sequedad, si tu oración parece vacía, no la dejes. Permanece. Aunque sea decir solo: Jesús, aquí estoy. Esa perseverancia abre puertas que ni imaginas, y te prepara para avanzar más y más en el castillo interior. Santa Teresa dejó una de las definiciones más bellas de la oración.
Orar no es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de lo profundo que es esto? La oración no es repetir palabras vacías, no es cumplir con un rito, no es hablar con un juez severo. Es conversar con un amigo que te ama más de lo que imaginas. Piensa en tus mejores amigos. Con ellos hablas de lo grande y de lo pequeño, compartes alegrías y tristezas, cuentas lo que te preocupa y lo que te hace sonreír. Pues así, exactamente así, quería Santa Teresa que hablaras con Dios. Ella misma lo hacía con una naturalidad sorprendente. En sus escritos vemos cómo le hablaba a Jesús con sencillez, le pedía ayuda para pequeñas tareas, le confiaba sus dolores, hasta se quejaba con ternura cuando las pruebas eran muy duras. Así de cercana era su relación. Imagina por un momento tu oración diaria. ¿No te pasa que a veces hablas con Dios como si fuera un desconocido distante? Palabras formales, frías, que no tocan el corazón. Pero Santa Teresa nos dice, háblale como a tu mejor amigo, con confianza, con ternura, con sinceridad. Puedes empezar con frases sencillas. Jesús, gracias por este día, aunque haya sido difícil. Señor, ayúdame con esta preocupación que me quita la paz. Amigo mío, hoy no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Cuando el alma empieza a orar así, el castillo interior deja de ser un lugar oscuro y se convierte en un hogar donde habitas con tu amigo. Y lo más hermoso es que ese amigo responde, no siempre con palabras audibles, pero sí con paz, con luz, con claridad en tus decisiones, con consuelo en tu corazón. Santa Teresa advertía que muchos no avanzan en las moradas porque creen que la oración es complicada, reservada para santos o para expertos. Pero ella nos libera de ese miedo y nos dice, habla con Dios como hablas con quien más confías. Él no necesita adornos, necesita tu corazón. Hermano, hermana, no tengas miedo de abrirle tu alma a Jesús. Cuéntale todo, incluso lo que te parece insignificante. Él escucha cada palabra y se alegra de que lo busques como amigo verdadero. Y créeme, cuando tratas a Dios así, la oscuridad pierde fuerza, porque el amor íntimo de la amistad con Cristo ilumina cada rincón de tu interior. Vivimos en un mundo de ruidos constantes. El teléfono que no deja de sonar, las notificaciones de las redes sociales, las voces de la televisión, los problemas del trabajo, las preocupaciones de la familia. Es como si todo a nuestro alrededor gritara para no dejarnos escuchar la voz más importante, la de Dios. Santa Teresa de Ávila sabía bien que en medio del ruido exterior y del ruido interior, el alma no puede entrar en las moradas profundas. Por eso nos enseñaba la quinta clave, el silencio que purifica. Ella decía que hay un momento en el camino espiritual en el que las palabras sobran. Ya no se trata de repetir oraciones largas o de hablar sin descanso, sino de callar para escuchar. En ese silencio, Dios comienza a actuar en lo más hondo del alma. Imagina esto, estás en tu habitación, apagas las luces, cierras los ojos, y decides simplemente quedarte unos minutos en silencio, sin forzar palabras, solo presente ante Dios. Al principio parece incómodo, incluso aburrido. Tu mente corre, tus pensamientos no se callan. Pero si perseveras, poco a poco ese silencio se transforma en un espacio de paz, en un abrazo invisible que limpia y ordena tu interior. Santa Teresa experimentaba este silencio como un fuego que purificaba. No era un vacío, era una plenitud. Ella contaba que a veces en la oración se quedaba inmóvil, sin decir nada, pero sintiendo que su alma estaba siendo transformada, como si Dios mismo la estuviera lavando por dentro. Hermano, hermana, este silencio es medicina. Purifica la mente de pensamientos oscuros, purifica el corazón de sentimientos que pesan, purifica la imaginación de imágenes que contaminan. Y sobre todo, abre espacio para que Dios hable. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo empezar a vivir este silencio? No necesitas horas enteras. Basta con 5 o 10 minutos al día. Apaga todo, siéntate en calma y di en tu interior, Señor, aquí estoy. Luego guarda silencio. Aunque te distraigas, vuelve una y otra vez a ese silencio. Santa Teresa nos recuerda que el alma que aprende a callar ante Dios, aprende también a escuchar. Y en esa escucha nacen las palabras verdaderas, los pensamientos limpios, las decisiones inspiradas. Hermano, hermana,
El silencio que purifica es como un río secreto que va lavando todo lo que hay en ti. Atrévete a entrar en él, y descubrirás que en medio del ruido del mundo existe un lugar sagrado donde Dios espera hablarte en lo más profundo de tu ser. Santa Teresa de Ávila conoció el sufrimiento de cerca. Enfermedades que la dejaron al borde de la muerte, incomprensiones dentro de su propio convento, críticas feroces cuando comenzó a reformar la vida religiosa, noches oscuras donde parecía que Dios guardaba silencio. Y sin embargo, en medio de todo eso, ella repetía con firmeza una frase que se ha convertido en oración para millones. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de la fuerza de estas palabras? No nacieron en la comodidad, sino en la lucha. Teresa aprendió que la verdadera libertad espiritual no está en controlar lo que pasa, sino en abandonarse a la voluntad de Dios. Este abandono no es resignación pasiva, como quien dice ya no hay nada que hacer. No. Es confianza activa. Es creer que incluso en la oscuridad Dios sigue guiando el camino, que incluso cuando no entiendes nada, el Señor tiene un plan de amor más grande. Imagina que eres un niño que camina de noche con la mano de su padre. El niño no ve nada, pero confía porque sabe que esa mano lo sostiene. Así es el alma que se abandona en la voluntad de Dios, camina sin miedo, porque sabe quién lo guía. Santa Teresa lo vivió en cada prueba. Cuando la criticaban por sus reformas, cuando la enfermedad la hacía sufrir, cuando parecía que todo estaba perdido, ella decía, Señor, hágase tu voluntad, aunque me cueste, aunque no la entienda, aunque me duela. Y ese acto de confianza la fortalecía más que cualquier consuelo humano. Hermano, hermana, ¿no es cierto que muchas veces luchamos contra lo que Dios permite? Nos resistimos, nos enojamos, queremos que las cosas sean distintas. Y mientras más luchamos, más nos desgastamos. Pero el alma que se abandona, que se rinde en las manos del Señor, experimenta paz, incluso en medio de la tormenta. Esta es la sexta clave para entrar en las moradas del alma, dejar de pelear con Dios y descansar en su voluntad. Porque el que se abandona en Dios nunca cae al vacío. Siempre cae en sus brazos. Atrévete hoy a decir con Santa Teresa, Señor, nada me turba, nada me espanta. Solo tú me bastas. Y verás cómo, poco a poco, la oscuridad pierde su fuerza, porque en el abandono confiado tu alma encuentra la verdadera libertad. Santa Teresa nos revela que en lo más profundo del alma, en el centro del castillo interior, se encuentra la sala del rey. Allí, en ese espacio secreto y luminoso, Dios mismo habita y espera al alma como a su esposa amada. Llegar hasta ese lugar no es fácil. Requiere atravesar muchas moradas, vencer tentaciones, superar oscuridades y aprender a dejar atrás todo lo que no es Dios. Pero una vez que el alma entra, todo cambia. Santa Teresa describe la unión mística como un matrimonio espiritual. Ya no es el alma sola ni Dios separado, sino dos que se hacen uno en el amor. Imagina un hierro al rojo vivo. El hierro y el fuego siguen siendo distintos, pero el fuego lo ha transformado todo, lo llena de luz, de calor, de energía. Así el alma en unión con Dios, sigue siendo criatura, pero arde completamente en su amor. Teresa decía que en ese estado el demonio ya no puede entrar. La oscuridad se queda fuera, porque el alma está tan unida a Dios que vive bajo su protección especial. Es como si la luz del Señor envolviera cada rincón, expulsando toda sombra. Hermano, hermana, este es el destino al que todos estamos llamados. No solo los santos en los altares, no solo las almas extraordinarias. Tú también estás llamado a esa unión íntima con Dios. Quizá no vivas visiones ni éxtasis como Teresa, pero sí puedes vivir una unión real, profunda, en la que tu voluntad se funde con la de Dios, en la que tu corazón late al compás del suyo. Santa Teresa describía la alegría de esa unión como algo imposible de explicar. Es paz que no depende de nada externo, es amor que nada ni nadie puede arrebatar. Es sentirse en casa, por fin, dentro de uno mismo, porque allí está Dios esperándote desde siempre. La séptima clave, la más grande de todas, es dejarse poseer por el Señor, entregarle sin reservas tu vida, tus pensamientos, tus heridas, tus sueños. Y cuando lo haces,
descubres que el castillo interior no era un lugar extraño, sino tu propio corazón habitado por Dios. Hermano, hermana, no tengas miedo de dejarlo todo en manos de Cristo. Porque quien llega al centro del castillo descubre que la verdadera victoria no es luchar solo contra la oscuridad, sino dejar que la luz infinita de Dios la venza en tu interior. Hermano, hermana, hemos recorrido juntos un camino extraordinario a través del castillo interior de Santa Teresa de Ávila. Hemos descubierto 7 claves espirituales que pueden transformar por completo tu vida de oración y ayudarte a vencer la oscuridad que tantas veces amenaza tu alma. Recordemos el mapa que la santa nos dejó. 1. El olvido de sí mismo, para romper el candado del egoísmo. 2. La humildad, como el fundamento que sostiene todo el edificio espiritual. 3. La perseverancia en la oración, aunque parezca seca o sin frutos. 4. Tratar a Dios como amigo, con confianza y sencillez. 5. El silencio que purifica, donde el alma aprende a escuchar. 6. El abandono confiado en la voluntad de Dios, que trae paz en medio de la tormenta. 7. La unión mística, la meta suprema donde el alma se une con su Creador en amor profundo. Estas no son ideas bonitas para admirar de lejos. Son caminos reales, pasos concretos que tú puedes dar hoy mismo. Porque Dios te espera en el centro de tu propio castillo interior. No importa cuánta oscuridad hayas experimentado, ni cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que abras la puerta y comiences a caminar. Santa Teresa lo repite una y otra vez, solo Dios basta. Esa es la verdad que sostiene su vida y que puede sostener la tuya. Hermano, hermana, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso más. Únete a nuestra familia espiritual en este canal Camino de Oración. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite redescubrir la fuerza de la oración y la belleza de las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila. Aquí seguimos creciendo juntos, aprendiendo a orar, descubriendo los tesoros escondidos de los santos, y dejando que Dios transforme nuestra vida desde dentro. Recuerda siempre, tu alma es un castillo de diamante, y en su centro te espera el Rey. Atrévete a entrar, porque Él ya está ahí, esperándote con amor eterno.